qué habéis venido a este congreso? Vine a este congreso por muchos motivos, muchísimos. Primero, porque yo he venido desde la creación de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia a casi todos los congresos, salvo alguno que no he podido venir por razones de salud. Los demás, todos los congresos de esta asociación tuvieron mi presencia. O sea, este congreso es un poco algo rutinario para mí, concurrir a los congresos de esta asociación. ¿Os hace placer de ver René Caes, Janine Puget, todos los amigos? Así es, sobre todo René Caes, porque Janine Puget está conmigo en la Argentina, pero René Caes hacía muchos años que no lo podía ver. Él viajaba antes a Buenos Aires, ha dado seminarios muy importantes, nos ha enseñado muchísimas cosas. Una persona tan brillante, tan capaz, tan importante en la historia de nuestra sociedad, y el poder verlo a René Caes también ha sido un motivo importante de querer venir. ¿El tema de este año os hace placer? El tema fue elegido, entre otros temas que habían sido propuestos, por el Consejo de Administración, al cual yo también pertenezco, pero finalmente se decidió porque incluye el tema de la historia, las historias y el significado de las historias. Como ya fue visto esta mañana, tanto en la presentación de Caes, también que en la de Puget, ¿qué es la historia? ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos de historias, parecería que todos entendemos lo que queremos decir, y no es así. Cuando uno habla de historia, ¿de qué historia hablamos? ¿De la historia que nos contaron? ¿De la historia que tenemos nosotros dentro nuestro? ¿De una historia que inventamos? Porque finalmente la historia, eso lo saben bien los historiadores. Ustedes saben que la historia no es la reproducción exacta de los hechos tal cual sucedieron en determinado momento. ¿Por qué? Cada cual cuenta de un modo diferente la historia. Hay muchas historias que depende del que los recoge los hechos y los interpreta. En realidad, la historia siempre es una historia mítica, ¿no? Es una historia que de algún modo recreamos desde el presente. Y entonces, cuando trabajamos con los pacientes y hablamos de la historia, de sus vidas, de sus relaciones, de sus vínculos, de sus odios, de sus amores, de sus angustias, sí, y los referimos a la historia, sí, es verdad, sucedieron en el pasado, pero lo reinterpretamos en el presente. Y nos parece esto muy importante porque es un hecho que hace que la historia siempre sea una historia mítica. Eso lo entendió en realidad Freud en los últimos años de su vida, cuando escribió un artículo que se llamaba Construcciones en Psicoanálisis. ¿Por qué dice construcciones? Porque uno la historia de algún modo la construye, la va construyendo, la va reinventando. Y esto lo dice Freud, es uno de sus últimos trabajos, poco antes de morir, pero de un valor importantísimo, pues es un cambio drástico en su teoría y en su práctica. O sea que solamente la introducción de lo histórico está siempre, pero de un modo particular en cada caso. Esto también se vio hoy, tanto en la presentación de Caes como en la de Puget. ¿Qué puede decir Roberto Losso a los jóvenes que quieren coger esta actividad, la psicoanálisis? El psicoanálisis aparentemente estudiaba al individuo, ¿no? Al individuo y a sus desarrollos dentro de su psiquismo, sus desarrollos intrapsíquicos, su historia, pero la historia personal de él. Cuando nosotros podemos ampliar la historia al grupo, a la pareja, a la familia, es decir, a los contextos multipersonales, no solo de una persona, la historia ya la entendemos de un modo diferente. Porque la historia es una historia de vínculos, como se habló hoy de René Caes, no es una historia solamente de instinto, de pulsiones, de interjuego dentro del psiquismo del sujeto, ¿no? En situaciones intrapsíquicas, sino que es una historia de los vínculos que el sujeto ha tenido desde el momento de nacer. Porque finalmente cuando alguien nace en un vínculo. Y eso lo dijo Pichon Rivière, gran maestro de todo esto. Y por suerte, maestro mío,
y tuve suerte de ser discípulo personal de él. Pichon Rivière ya decía, en nuestro país nacemos de un vínculo, nadie nace de la nada. El sujeto humano cuando nace es inviable si no está en un medio vincular, en un medio humano. O sea, nacemos en vínculos, vivimos en vínculos y nos morimos en vínculos. El sujeto está siempre vinculado, no está nunca aislado. Y esos vínculos son vínculos internos y externos. Con los otros, pero también dentro nuestro, llevamos vínculos. Es otro gran descubrimiento del maestro Pichon Rivière, que decía que existe una grupalidad interna y una externa. Hay un grupo que llevamos dentro nuestro, el que llamaba el grupo interno, y un grupo que está afuera, el grupo externo, y que hay un movimiento permanente dialéctico entre este grupo interno y este grupo externo, y que la modificación de cada uno modifica al otro a lo largo del tiempo, porque el grupo interno es el producto de la internalización de los vínculos externos, sobre todo básicamente el grupo familiar, pero al interiorizarse estos vínculos internos están modificados por las necesidades del individuo, o sea, por las necesidades de protección, de amor, de alimentación, de cuidado, lo que Pichon Rivière llamaba las necesidades, que no es lo mismo que los instintos, son necesidades psicobiológicas, necesidades del cuerpo, pero también psicológicas. Entonces esto hace ya que el sujeto desde el nacimiento esté inserto en vínculos. Y como dije recién, vive en vínculos toda su vida y se muere en vínculos. No tiene otra posibilidad. Y además estos vínculos tienen dos dimensiones. Una dimensión es la horizontal, digamos así, los vínculos que lo ligan a sus contemporáneos. Primero que todo a su familia, después a todos los demás sujetos, los contemporáneos a lo largo de la vida. Pero también hay una sujeción a los vínculos a las otras generaciones, porque nosotros nacemos de vínculos, pero también de vínculos que tienen que ver con los vínculos que nos ligan a las generaciones anteriores. Y la dimensión transgeneracional que ya descubrió Pichon Rivière y que después retomó tanto y le dio tanta importancia a René Caes. Por eso Pichon Rivière tenía una metáfora muy interesante, que él decía que todos estamos como en una cruz. No solamente Jesucristo fue crucificado, todos estamos en la cruz. ¿Por qué? Porque la rama horizontal de la cruz son todos los vínculos que nos ligan a nuestra familia, a nuestros contemporáneos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, etc. Pero la rama vertical es la que nos liga a los antepasados. Y estamos entre estas dos ramas, entre estos dos vínculos, estamos nosotros. Lo importante es que estos vínculos puedan ser alienantes, no ser vínculos que paralizan, sino vínculos que pueden ser retrabajados y recreados en un proceso de resignificación de estos vínculos, y entonces la rama inferior de la cruz va a ser la rama de la perspectiva, del futuro, que creemos con todos estos elementos un proyecto, que es otro elemento muy importante en la idea pichoniana, que de esto tiene que nacer un proyecto de vida y por lo tanto de cambio, que no quedemos paralizados, atados a esta cruz. Volviendo al tema del Congreso, que historia e historias, por eso lo hacemos en plural, pues no hay una historia, hay historias en plural, en cada sujeto, en cada pareja, en cada familia, en cada institución, en cada grupo. ¿Qué mensaje puedes dar a Rosa Jaitín, señor Roberto Losso? A Rosa Jaitín. Primero de todo, que Rosa Jaitín es una gran amiga mía, una gran amiga connacional, argentina como yo, si bien hace unos cuantos años que vive en Lyon,
y que vino a Lyon para que quería hacer su tesis con René Caes, y así la hizo. Quería volverse a la Argentina, pero no se volvió, se quedó acá en Lyon. La conocí a Rosa ya de la Argentina desde hace muchísimos años. Siempre brillante, siempre muy trabajadora, siempre muy inteligente, siempre muy, sobre todo tremendamente trabajadora, constante, y creo que esto le ha permitido acceder ahora a la presidencia de nuestra asociación. Yo admiro mucho la capacidad de trabajo de Rosa, no solo capacidad de trabajo, sino capacidad en general, ¿no? Y conocimiento, pero sobre todo la tremenda capacidad de trabajo que tiene y la dedicación que le da a esta institución que, por suerte, está en un momento de crecimiento. La institución ha sufrido una crisis, creo que esto hay que introducirlo también porque es importante. Esta institución ha sufrido una crisis importante después del último congreso que se realizó en San Pablo hace 2 años, que hizo temer por el futuro de la asociación, porque fue una crisis muy importante, quizás muy difícil de resolver por muchas circunstancias, pero estos 2 años, y creo que gracias en parte, o en gran parte, al trabajo la constante, decidido, intenso de Rosa y de otras personas también, por supuesto, otros colegas, la asociación no solo pudo superar esta crisis, sino que ha comenzado a ampliar su radio de acción, a incorporar miembros de países que antes no estaban, por ejemplo, como Australia, como países del este, como Rumania. Es decir, que muchos de habla anglosajona, o sea, se ha ampliado el espectro de miembros de la asociación. Creo que esto es muy importante, y es una asociación ya realmente internacional, porque antes, si bien siempre fue internacional, había una gran predominancia de los miembros franceses, y entonces esto hacía que la gente la siguiera viviendo como básicamente una sociedad internacional, pero manejada por los franceses. Ahora no, está mucho más internacionalizado, hay más gente de habla inglesa, que es muy importante, y por lo tanto se está convirtiendo verdaderamente en una sociedad internacional. Todo esto me pone muy contento, porque habla de una salida de la crisis positiva, creativa, ampliada. Así le podemos decir gracias a Rosa, a mi amiga Rosa.